Marco Rubio ayer tuvo una larga comparecencia en el Senado de su país. Explicó la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, Rubio afirmó que no existirá necesidad de nuevas acciones militares inmediatas mientras el gobierno encargado cumpla con los objetivos de apertura económica y energética. Marco Rubio defendió la operación de captura como una acción necesaria contra el narcotráfico y descartó que se tratara de una ocupación militar o una violación a la soberanía. Aquí, partes fundamentales de lo que dijo en esta larga exposición. Déjenme hablar sobre Venezuela en particular. Creo que podemos hablar si quieren. Estoy seguro de que sus preguntas serán sobre lo que sucedió antes y lo que llevó a la operación. Quiero centrar mis comentarios esta mañana en lo que sucede ahora, avanzando. Porque van a preguntar sobre el pasado. Y déjenme decir esto. ¿Cuál es nuestro objetivo al entrar? Teníamos en nuestro hemisferio un régimen operado por un narcotraficante acusado, que se convirtió en una base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Para Irán, su principal lugar de operación en el hemisferio occidental era Venezuela. Para Rusia, su principal base de operaciones en el hemisferio occidental, junto a Cuba y Nicaragua, era Venezuela. En el caso de China, China estaba recibiendo petróleo con un enorme descuento, alrededor de $20 por barril, y ni siquiera estaban pagando dinero por ello. Se estaba utilizando para pagar la deuda que se les debía. Este es el petróleo del pueblo de Venezuela, y se estaba dando a los chinos como trueque a un descuento de $20 por barril en algunos casos. Y así teníamos, básicamente, a 3 de nuestros principales oponentes en el mundo operando desde nuestro hemisferio, desde Venezuela. También era un lugar donde había un régimen narcotraficante que abiertamente cooperaba con las FARC y el ELN y otras organizaciones de narcotráfico utilizando su territorio nacional. Era un enorme riesgo estratégico para los Estados Unidos, no a medio mundo de distancia, no en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos vivimos. Y estaba teniendo impactos dramáticos en nosotros, pero también en Colombia y en la cuenca del Caribe y en todo tipo de otros lugares. Era una situación insostenible y tenía que ser abordada. Y fue abordada. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucede a partir de ahora? Como describí en escenarios anteriores y en conversaciones individuales, teníamos 3 objetivos aquí. El final, lo diré hacia atrás, porque el estado final es que queremos alcanzar una fase de transición donde nos quedemos con una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, en la que todos los elementos de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas. Por cierto, pueden tener elecciones todo el día. Pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente desestimados y no pueden estar en la boleta debido al gobierno, esas no son elecciones libres y justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y amigable. No vamos a llegar allí en 3 semanas, va a tomar algo de tiempo. Y así, el objetivo número 1 era la estabilidad. Después de la remoción de Maduro, la preocupación era ¿qué pasa en Venezuela? ¿Hay guerra civil? Las diferentes facciones comienzan a enfrentarse entre sí. 1 millón de personas cruzan la frontera hacia Colombia. Todo eso se ha evitado. Y una de las principales maneras con las que se ha evitado eso es la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas y respetuosas, pero muy directas y honestas con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etc. Y una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es el hecho de que tenemos sanciones sobre el petróleo. Hay petróleo que está sancionado que no puede moverse de Venezuela debido a nuestra cuarentena. Y así, lo que hicimos fue entrar en un acuerdo con ellos, y el acuerdo es este. Sobre el petróleo que está sancionado en cuarentena, les permitimos moverlo al mercado. Les permitimos moverlo al mercado a precios de mercado, no al descuento que estaba obteniendo China. A cambio, los fondos obtenidos se depositarán en una cuenta sobre la que tendremos supervisión, y ustedes gastarán ese dinero para el beneficio del pueblo venezolano. ¿Por qué era importante eso? Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo y no tenían dónde ponerlo. No tenían dónde moverlo y estaban enfrentando una crisis fiscal. Necesitaban dinero de inmediato para financiar a los policías, a los trabajadores de saneamiento, las operaciones diarias del gobierno. Y así hemos podido crear un mecanismo a corto plazo. Este no va a ser el mecanismo permanente, pero es un mecanismo a corto plazo en el que se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado donde presentarán cada mes un presupuesto de lo que necesitamos financiar. Les proporcionaremos el dinero estableciendo en qué no se puede usar. Han sido muy cooperativos en ese sentido. De hecho, se han comprometido a usar una cantidad sustancial de esos fondos para comprar medicamentos y equipos directamente de los Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es dilutina, dependiendo cómo quieran pronunciarlo. Y eso básicamente es el crudo ligero que necesitas para mezclar con su crudo pesado, para que el petróleo pueda ser mezclado y movido. Solían obtener el 100% de eso de Rusia. Ahora están obteniendo el 100% de eso de los Estados Unidos.
Así que estamos utilizando ese mecanismo a corto plazo para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos del petróleo que actualmente se están generando a través de las licencias que ahora comenzaremos a emitir sobre el petróleo sancionado vayan al beneficio del pueblo venezolano, no para financiar el sistema que existía en el pasado. El segundo es un periodo de recuperación. Y esa es la fase en la que se quiere ver la industria petrolera normalizada. De nuevo tenemos mucho petróleo. Hay mucho petróleo en todo el mundo. Canadá produce crudo pesado, así que no es que el petróleo de Venezuela sea el único en ese sentido, a pesar de que tienen las reservas conocidas más grandes del mundo. No es irreemplazable. Pero entendemos que esa es la línea de vida. Sus recursos naturales van a permitir que Venezuela sea estable y próspera en el futuro. Y así hemos creado lo que esperamos sea una transición a un mecanismo que permita que el petróleo se venda de manera normal. Una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, no una dominada por el soborno y la corrupción. A tal fin, las autoridades allí merecen algo de crédito. Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que básicamente erradica muchas de las restricciones de la era Chávez sobre la inversión privada en la industria petrolera. Probablemente no va lo suficientemente lejos como para atraer inversión suficiente, pero es un gran paso desde donde estaban hace 3 semanas. Así que ese es un cambio importante. Podemos abordar algunos de los otros componentes, pero me quedaré sin tiempo. Pero una de las partes de la fase de transición o la fase de recuperación es comenzar a crear espacio para diferentes voces dentro de la política venezolana para tener la capacidad de expresarse. Parte de eso es la liberación de prisioneros políticos. Según algunas estimaciones, hasta 2.000. Los están liberando. Los están liberando probablemente más lento de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y de hecho, están comenzando a ver algunas de las personas liberadas comenzando a expresarse y a participar en la vida política del país. Nos queda un largo camino por recorrer. Miren, podemos hablar con más detalle sobre todas estas cosas. Basta decir que no estoy aquí para afirmar que esto va a ser fácil o simple. Estoy diciendo que en 3 semanas y media, casi 4, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos dadas las complejidades de entrar en ello. Y reconozco que no será fácil. Quiero decir, al final del día, estamos tratando con personas allá que han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de gángsters. Así que no va a ser como si de un día a otro tuviéramos esto dando la vuelta de la noche a la mañana. Pero creo que estamos haciendo un buen y decente progreso. Es el mejor plan, y ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace 4 semanas. Y creo, espero y supongo que estaremos mejor en 3 meses, 6 meses y 9 meses de lo que habríamos estado si Maduro todavía estuviera allí. So thank you.